Saludos estileros, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del curso básico de Steel Framing. Si querés saber cómo realizar la estructura para un techo en Steel Framing, quédate en este video. Los techos pueden ser a un agua o a dos aguas. El más común que vamos a encontrar en los manuales es a dos aguas. Es quizás el más fácil de ejecutar, ya que la cabreada apoya simplemente en las paredes portantes. Las cabreadas pueden ser también de distintas formas para cumplir distintos objetivos o distintas funciones. Tenemos ahí varios modelos de cabreada. Hay una, por ejemplo, que se llama cabreada baulera, la cual está, según el cálculo estructural, hecha para poder albergar una especie de altillo, de baulera, como quieran llamarlo, para poder guardar objetos allí arriba del cielo raso. Estas cabreadas tienen que ser calculadas obviamente para ese uso. Los perfiles más utilizados para realizar las cabreadas son los PGC de 100 milímetros de alma. El espesor te lo va a dar nuevamente el cálculo estructural. Generalmente se resuelven, por lo menos acá en Buenos Aires, con un espesor de 0,9 milímetros de acero galvanizado, obviamente. La cabreada está dividida por unos montantes verticalmente, así como vemos en el dibujo, que se llaman pendolones. Y las diagonales que le dan esa rigidez y esa fuerza a la estructura. Queda una estructura reticulada, por eso es que es tan fuerte las cabreadas. Ahora, estas cabreadas en el panel en el cual descansan, debe coincidir el alma de la estructura de nuestra cabreada con el alma del perfil del panel que está soportando. Como siempre, buscamos el inline framing, que es nada más y nada menos que el alma de todos los perfiles sigan una misma línea, lo cual hace tan eficiente este sistema que las cargas viajen por una sola línea hasta la fundación de la construcción. Si por alguna razón las cabreadas tienen que interrumpir el inline framing, debe recurrirse a colocar una viga tubo tal cual como vimos en el capítulo de los vanos en los paneles portantes. Todo panel que va a recibir una carga que no sea inline framing debe recurrirse a una viga de repartición que reparta hacia los demás perfiles las cargas que está recibiendo en el hueco, digamos, o en el medio de la modulación, tal cual estamos viendo en el dibujo en pantalla. Allí estamos viendo en pantalla la forma de recortar el perfil inferior para que lo traspase, por así decirlo, el cordón superior que viene en diagonal o en bajada. Allí también vemos como un perfil U, un PGU o una solera viene a ser de cenefa, conectando todos los extremos del cordón superior que viene en diagonal, que viene a formar un alero. De esta forma, poniendo una solera, lo cerramos a esa parte y queda como una cenefa. Así que de esta manera, como estamos viendo, se unen las cabreadas a nuestro panel portante. Se coloca un stiffener que, como ya hemos visto en otros videos, es para rigidizar esa parte más débil, el extremo de la cabreada. Se atornilla a nuestro panel portante y, como luego veremos más adelante, puede también la cabreada extenderse para ejecutar un alero. También nuestro techo o la estructura de nuestro techo puede ejecutarse con cabios, que son nada más y nada menos que perfiles de no menos de 150 milímetros de ancho de alma por un espesor que te lo va a dar el cálculo estructural, porque depende de la distancia, la pendiente, la inclinación a la que esté el techo y las cargas
accidentales o climáticas que tenga que soportar, como por ejemplo nieve, mucho viento y demás. Por eso toda esta estructura está condicionada al lugar en donde esté emplazada esta obra, donde esté localizada esta obra que se va a ejecutar. Es por eso que estamos dando términos generales y no un perfil en concreto que puedan utilizar, porque es posible que no sirva para todos los lugares, pero sí te van a servir estos conceptos generales que estamos hablando aquí. Si queremos realizar nuestro techo con cabios, deberemos ejecutar una viga principal, una cumbrera que nos sirva para unir las dos aguas de nuestro techo. Así como estamos viendo en el dibujo en pantalla, generamos una viga tubo de extremo a extremo de nuestro techo, con lo cual nos va a permitir descansar la parte superior de nuestros cabios. Los cabios van a ir unidos con una pieza que se llama hanger. Pueden estar también apoyados arriba de la viga tubo o cumbrera, unidos entre sí. Es otra forma de ejecutarlo. De las dos maneras trabaja muy bien. Ahora, ¿por qué utilizar cabriadas o por qué utilizar cabios? Eso depende totalmente del diseño y también del cálculo de cada proyecto en particular. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, un cielo raso inclinado, debemos recurrir a un techo, una estructura hecha con cabios. Si queremos una estructura de cielo raso recta, pues nos pueden servir muy bien las cabriadas. Lo cual también cabe mencionar, las cabriadas soportan en general mucho más peso, son más resistentes que por ejemplo los cabios, los cuales hay que colocar mucho más seguidos, mucha más cantidad para que puedan soportar lo mismo que las cabriadas, que se suelen saltar una o dos modulaciones dependiendo del cálculo estructural. Aunque hemos dicho que si queremos un cielo raso inclinado debemos recurrir a los cabios, también se pueden utilizar cabriadas tijera como la que estamos viendo en el dibujo en pantalla, ya que, como hemos dicho también, las cabriadas resisten mucho más grandes luces que un simple cabio solamente. Así que si tenemos que utilizar una estructura más resistente, podemos utilizar una cabriada, y si queremos que el cielo raso se vea inclinado, podemos recurrir a este tipo de cabriadas. Hablemos ahora de los tímpanos. ¿Qué son los tímpanos? Los tímpanos son unos paneles que copian la caída o la pendiente de nuestro techo, que van en los extremos, van paralelos a nuestros cabios o nuestras cabriadas. Es nada más y nada menos, como estamos viendo en pantalla, un panel ejecutado en triángulo, con sus PGC cortados cada uno a medida, siguiendo la pendiente del techo. Ahora, ¿qué pasa si no queremos que se vea la pendiente del techo? Queremos esconder el techo desde esa perspectiva o desde esa vista. Pues simplemente ejecutamos nuestro panel de forma recta. Tomamos la medida más alta y a nivel hacemos el panel de forma recta. Así, fácil y sencillo, podemos esconder el techo desde esa parte de la vista. Ahora, como dijimos anteriormente, las cabriadas y también los cabios nos permiten generar aleros en los costados de nuestro techo. Simplemente tenemos que prolongar la cabriada, ya sea con el perfil superior para generar un alero inclinado, o también podemos prolongar nuestro perfil inferior, nuestro cordón inferior, para generar, como vemos en pantalla, un alero a 90 grados, un alero recto. Lo mismo de igual manera con el cabio. El cabio simplemente hacemos que siga un poco más de nuestro panel portante
Y si queremos recto, añadimos otro perfil a 90 grados con nuestro panel portante y así generamos de esta manera un alero recto. O si no, no le ponemos nada y dejamos que siga la propia inclinación del cambio y así tenemos un alero inclinado. Ahora, con respecto a los aleros, ¿qué pasa si queremos ejecutarlos paralelos a nuestras cabriadas? Entonces deberemos recurrir a una pequeña estructura de un panelcito que pase por encima de nuestro tímpano, como ya hemos hablado, o dependiendo de la distancia que vuele nuestro alero, también puede ir atornillado al tímpano de la manera que estamos viendo en el dibujo en pantalla. Puede ser un panel apoyado, que este nos da la ventaja de que puede ser un poco más largo, o si es pequeño, la distancia que vuela puede ser atornillado directamente al tímpano o al panel que tengamos de cierre en ese costado. Para modular nuestro panel de alero hay que tener en cuenta la inclinación que tiene el techo para poder hacer coincidir nuestros perfiles del panel de alero con los perfiles de nuestro tímpano sobre el cual va a estar atornillado o apoyado nuestro alero. Bien, hablemos ahora de uno de los techos más difíciles de ejecutar y más divertidos también. El techo que aquí se llama cola de pato. Así como estamos viendo en pantalla el dibujo, este techo describe como si fuese la cola de un pato en distintas partes. Allí estamos viendo en el dibujo en pantalla una de las formas de encarar los techos colas de pato. Es llegar hasta cierto punto con nuestras cabreadas tradicionales y terminar esa inclinación o cola de pato con paneles triangulares que se colocan inclinados, apoyados sobre nuestra cabreada. Allí estamos viendo también el detalle de cómo se unen en las limatezas nuestros paneles. Esa pieza debemos mandarla a hacer, debemos fabricarla artesanalmente para poder unir estos dos paneles, ya que el ángulo va a depender 100% del diseño del techo. No hay una pieza prefabricada para unir de esta manera los paneles. Dependemos del ángulo del techo. Otra forma también de armar estos techos escalonados así o con distintas caídas o con muchas caídas es con un montón de cabriadas truncadas que van copiando a la vez las tres caídas, las dos caídas del extremo, y la caída hacia el otro costado. Tres caídas van generando estas cabriadas dispuestas de la forma que lo estamos viendo allí en el dibujo en pantalla. Formamos un montón de cabriadas truncadas y así generamos todas las caídas que necesitamos. ¿Cómo arriostramos, cómo rigidizamos cualquiera de estas estructuras? Sea con cabriadas, sea con cambios, sea con paneles que formen el techo. También está condicionado a las terminaciones o a la terminación que querramos darle. Una cosa es si queremos, por ejemplo, una teja francesa, una teja asfáltica, no podemos utilizar el mismo sustrato que si queremos simplemente una chapa galvanizada. No hace falta, por ejemplo, que emplaquemos toda la superficie con placa OSB, por ejemplo, y luego pongamos chapa galvanizada arriba. No está mal hacerlo, pero quizás no es del todo necesario. Está todo también condicionado al proyectista, al calculista y cómo quiere su proyecto que sea ejecutado. La mejor rigidización quizás sea emplacar todo con placa OSB, pero como decíamos, si uno no va a clavar una teja,
una teja asfáltica, una teja francesa, y uno va a atornillar una chapa. Podemos resolver esto. Debemos generar unas correas sobre las cuales van a ir atornilladas estas chapas. La ventaja es que estas correas rigidizan a todas nuestras cabreadas, ya que las unen o las cosen entre sí. Así también, como vemos en el dibujo en pantalla, es bueno generar unos nudos rígidos en los extremos, siempre depende de la distancia, que impidan ese movimiento o nos den esa mayor rigidez de nuestro techo. Luego, la chapa misma de un calibre 25 o más grueso va a actuar también como un diafragma de rigidización, bien atornillado, por supuesto, sin mezquinar tornillos a nuestras chapas. Ahora, si nosotros decidimos utilizar como terminación una teja asfáltica, una teja francesa o otros tipos de tejas también, debemos poner un sustrato que podamos nosotros clavar nuestra teja. El más utilizado es la placa OCB o la placa fenólica también. Son placas de madera que van atornilladas directamente a los cabios o a las cabriadas. Y esto nos condiciona la cantidad de cabriadas, por ejemplo, que debemos poner, porque no podemos poner una cabriada a 1,50 m, 1,20 m una de otra para luego poner nuestra placa OSB, o debemos poner más juntas nuestras cabriadas para poder atornillar y rigidizar de esa manera con placa OSB o con placa fenólica nuestro techo. Quería mencionar esto porque nos condiciona, el método que utilizamos nos condiciona para la cantidad de cabriadas que debemos usar y demás. Lo que hace también un poquito más pesada nuestra cubierta, que obviamente bien calculado lo resiste sin problema. Llegamos a la parte que más le interesa a algunos, que no se encuentra en los manuales que uno puede encontrar de steel framing, y es el techo a una sola agua. ¿Cómo ejecutamos un techo a una sola agua? Vamos a hacer unos dibujos. Tenemos aquí dos paneles portantes y queremos hacer el techo a una sola agua. En este caso dibujé los dos paneles a la misma altura o al mismo nivel. Nosotros podemos ejecutar la cableada de la misma manera. La podemos ejecutar de la misma manera que ejecutamos una cableada a dos aguas, simplemente que esta cableada tiene una sola pendiente o una sola caída. Y también puede estar apoyada sobre el panel portante del lado más alto de la cableada, o también como se suele utilizar es generar un panel más alto y atornillar la cableada a nuestro perfil alma con alma. La única diferencia es que va a estar trabajando a corte los tornillos que van a estar fijando la cableada al panel más alto. Esa es la única diferencia. Tiene que estar bien calculado, tienen que estar bien seguros de que la cantidad y el espesor de los tornillos soportan la carga que va a estar recibiendo la cableada. De este lado sabemos que lo resiste muchísima carga porque está apoyando sobre el panel portante, que bien calculado lo resiste sin problemas. Ahora, aquí, si no lo apoyamos, tenemos que estar bien seguros y no mezquinar tornillos que van a estar trabajando a corte en este lugar, en esta parte. Cualquier duda que tengas con respecto a esto, déjanos en los comentarios.
Así es como solemos ejecutar las cabreadas a un agua. Le dejamos las verticales un poco más sobresalidas que la pendiente que nos da el perfil superior, para poder atornillar los perfiles que van perpendiculares a nuestras cabreadas, lo que nos permite atornillar luego la chapa galvanizada encima, y así ejecutamos de una manera sencilla nuestros techos. Como siempre, todas las paredes y todos los techos van aislados en toda la envolvente de nuestra casa de steel framing. Muy importante las aislaciones, utilizar las densidades, los espesores adecuados. Aislaciones hay varias, por eso no vamos a tocar el tema en este video. Así como vimos en el capítulo de los entrepisos, también podemos hacernos la pregunta de ¿qué pasa si yo tengo una pared de mampostería y quiero apoyar un cabio o una cabreada? Así como estamos viendo en el dibujo en pantalla, podemos fácilmente fijar nuestra cabreada o nuestro cabio a nuestra pared de mampostería, previamente generando una viga de repartición de hormigón, con la cual nos va a permitir asegurarnos con tranquilidad con las fijaciones adecuadas. Así como estamos viendo en pantalla, con su stiffener y su pieza en L para fijar a esa viga de repartición de hormigón o encadenado de hormigón. Esperamos haberte ayudado con este video. Como siempre, repetimos y recomendamos que vayan con un profesional que pueda hacerles el cálculo estructural, porque hay muchos factores que van a depender de qué estructura, de qué perfil, de qué espesor utilizar para ejecutar nuestro techo. No es lo mismo una zona de nieve que una zona que no nieva, que llueve mucho, que hay poco o mucho viento. No es lo mismo una estructura con poca pendiente que con mucha pendiente. Trabajan de distintas maneras y todo esto tiene que considerarse a la hora de hacer estas estructuras y diseñar estas estructuras. Por eso recomendamos que vayan con un profesional de la construcción, ya sea un arquitecto, maestro mayor de obras, un ingeniero, que les pueda resolver este asunto del cálculo estructural, sobre todo en las zonas donde hay climas extremos, donde hay vientos fuertes, zonas costeras, zonas montañosas, donde hay nieve. Tengan mucho cuidado con las estructuras de su techo, que va a estar nada más y nada menos que encima de sus cabezas.